Como decía en algún momento, o no sé si lo terminé diciendo en el video, creo que está en el primer video de la literatura y política, que creo que lo terminé cortando, no me acuerdo, pero en algún momento mencioné que la literatura es transversal y a veces nos lleva a hablar de otras cosas. Y de hecho, en este episodio, en este video, vamos a hacer justamente eso. Vamos a partir de la literatura para poder hablar de historia. Oh, por Dios, mis ojos están asquerosos. Bienvenido, bienvenida a La Literatura es Fuego, un canal donde todo libro es un puente al mundo. Yo soy Sergio con doble G y en esta ocasión te vengo a hablar sobre, de hecho, un texto que me gusta mucho y de hecho es el texto sobre el cual hice mi tesis de licenciatura, que se llama La relación fúnebre del autor novohispano Luis de Sandoval Zapata. No voy a venir a hablarte sobre mi tesis exactamente, sino sobre el texto sobre el cual la trabajo. Y justamente voy a explicar el por qué me gustó y de qué va. Y para eso, precisamente, vamos a tener que, digamos, contextualizar un poco. Como pude mencionar, Luis de Sandoval Zapata es el autor de La relación fúnebre. Entonces, como ya estuve diciendo, Luis de Sandoval Zapata es un autor novohispano. ¿Qué quiere decir eso? Que es un autor de la Nueva España. La Nueva España era el virreinato que en las épocas de la colonia, pues era o abarcaba los territorios de México y Centroamérica, ¿no? Quizás Nicaragua, me parece, ese es Guatemala, etcétera, etcétera. Sandoval Zapata vivió en el siglo XVII, esos son los años 1600. Sandoval Zapata era un criollo. Y Sergio, ¿qué es un criollo? A los criollos, o también se les conocía como los españoles americanos, eran básicamente los hijos que habían nacido en América, en territorio americano, pero de dos padres españoles, la mamá española, el papá español. No hay que confundirlos con los mestizos. Mestizo era el Inca Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Que su padre era un soldado español y su madre era una princesa inca. Eso es ser mestizo. Criollo, pues, básicamente, dos padres españoles, pero nacido en América. Por eso, como dije, se les conoce también como españoles americanos. Y esto sí es algo que es importante que lo mantengas presente porque pues va a ser motivación para que Sandoval Zapata pueda escribir ese texto. No se sabe exactamente cuándo Sandoval Zapata compone La relación fúnebre, pero se estima que habría sido alrededor de los años de 1660, durante esa década por lo menos. De hecho, el nombre completo del poema es un poco largo, así que lo voy a leer. Se le conoce como La relación fúnebre, pero el verdadero título es el siguiente: relación fúnebre a la infeliz trágica muerte de dos caballeros de la más ilustre nobleza de la Nueva España, Alonso de Ávila Alvarado y Gil González de Ávila, degollados en la nobilísima Ciudad de México a 3 de agosto de 1566. Escribióla Luis de Sandoval Zapata. Abreviado, La relación fúnebre. Entonces, a partir de ese título nos podemos preguntar: ¿quién fue Alonso de Ávila? ¿Quién fue Gil González de Ávila? ¿Por qué murieron degollados en 1566? Vamos a ver. En el siglo XVII, tras la conquista de los territorios americanos, se establecen las encomiendas. Las encomiendas son los derechos o el derecho que poseía o que recibía el conquistador español para poder tener indígenas tributándole, a cambio de que se les pueda dar algunos beneficios y también se les pueda evangelizar. Con beneficio me refiero pues protección principalmente, ¿no? Quedaban bajo su tutela, bajo su cuidado, los evangelizaba porque pues acuérdense que en ese momento España era una monarquía cristiana católica, entonces ellos veían como una labor también, digamos, de bondad el poder evangelizar y hacer que el único Dios llegue a todos los, incluso paganos, digamos. Y bueno, como intuirán, sí, las encomiendas surgen supuestamente como algo, no sé, un acto filantrópico, digamos, pero próximamente en el futuro eso va a desencadenar o va a conllevar que los españoles en América, que estos conquistadores y sus descendientes puedan adquirir ya demasiado poder en el territorio y que eso sea una amenaza para la propia corona española. El encomendero empezó a amasar bastante riqueza política, bastante riqueza económica, social, y la corona pues no le convenía eso. La corona, el rey se encontraba
al otro lado del Atlántico. Entonces, ¿qué se hizo para intentar rebajar o poder controlar el poder del encomendero? Primero se establecen los virreinatos, que es justamente en el que el rey de España manda a un emisario, digamos, o a su representante, el virrey, a tierras americanas, justamente para hacerse más presente en las Américas. A pesar de que el rey de España nunca vino ni al virreinato del Perú, ni al virreinato de la Nueva España, ni a las capitanías generales de, creo que de Chile, nunca vino a América el rey. Es también en ese contexto en el que ya hay un virreinato establecido que se establecen las leyes nuevas. ¿Y qué hacen estas leyes nuevas? Las leyes nuevas se promulgan en 1542 y buscaban dar restricciones al poder de los encomenderos. Se intentaba colocar límites a las encomiendas y también fortalecer la presencia de la corona en el territorio. En el virreinato del Perú, de hecho, esa promulgación de las leyes tiene un efecto inmediato, ¿no? Los encomenderos y los conquistadores españoles, liderados por nada más ni nada menos que Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador Francisco Pizarro, que se levantan, se rebelan e incluso matan a un virrey. La rebelión de Gonzalo Pizarro finalmente llega a su fin cuando es capturado y decapitado, pero igual pues ya había hecho toda una revuelta. Va a ser distinto el caso de México o de la Nueva España, porque al menos ahí el virrey pues ya también recibiendo noticias quizás de lo que sucedió en el Perú, pues no intenta forzar las medidas de las nuevas leyes, sino que las van aplicando, pero las van aplicando de manera parcial, para que justamente poder que si es que hay una respuesta negativa no sea de la magnitud que la de Gonzalo Pizarro. Entonces la van aguantando y van aplicando poquito a poquito, pero obviamente pues a largo plazo es como una olla a presión, poco a poco, y en algún punto igual todo eso iba a colapsar y reventar. Y así fue. En 1566 los criollos de la Nueva España intentan rebelarse contra la corona española, porque si bien las leyes nuevas habían sido promulgadas en 1542, pues los efectos ya se veían en la segunda generación o incluso la tercera generación de encomenderos. Entonces ellos decían, oye, no vengas a quitarme beneficios, a quitarme tierras, a quitarme gente, a quitarme indígenas. Y bueno, no sé si dije rebelión, creo, pero en realidad fue un intento de rebelión, ¿no? Y digo intento de rebelión porque justamente cuando iban a tomar, digamos, la primera acción, son descubiertos y pues no se llega a nada. Pero lo que sí es interesante es el dato de quién está liderando esa conspiración o esa rebelión. Este hecho se conoce como la conjuración del Marqués del Valle o la conspiración del Marqués del Valle, porque era liderada por quien en ese momento ostentaba el marquesado del Valle de Oaxaca. ¿Y quién era el marqués del Valle de Oaxaca en ese momento? El hijo del conquistador Hernán Cortés, Martín Cortés. Entonces imagínense, o sea, en México se revela el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, y en Perú se revela Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. Entonces, como que la corona española no estaba haciendo las cosas bien, al parecer, para que se rebelen sus propios conquistadores. Pero en fin, para 1566 no había virrey, el virrey había muerto y estaban en un periodo de transición, por lo que los personajes más importantes o las autoridades más importantes en ese momento eran los oidores de la Real Audiencia de Nuevo México. El plan que habían elaborado esos encomenderos o esos criollos era: 1. Eliminar a las autoridades, o sea, 2. Era evitar que las noticias salgan desde el puerto hacia España, entonces querían evitar que suceda eso. Y 3, y eso es lo más interesante, nombrar a Martín Cortés como rey de la Nueva España. Es interesante esto, o sea, a mí me encanta, la verdad, ¿no? O sea, siempre es bonito jugar con qué hubiese pasado si, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿se imaginan eso? ¿Qué hubiese pasado si finalmente lograban el éxito? Lograr
que Martín Cortés sea rey de la Nueva España en 1566. Y bueno, ¿por qué quizás no conocemos esto? ¿Por qué no escuchamos esto quizás en las escuelas o qué sé yo? Bueno, uno, quizás porque no estamos en México, y dos, porque, como digo, fue un intento de rebelión, fue una conspiración, fue una conjuración. ¿Qué pasó? Que cuando iban a recién empezar el plan, son descubiertos. Se piensa que hubo un soplón y entonces, ¡pum! Y por eso fue que quedó en realidad en nada. Así fue como los criollos detrás de la conjuración son apresados. Entre ellos está, obviamente, Martín Cortés y su hermano, me parece que se llamaba, bueno, también hay otro Martín Cortés, que es, bueno, ustedes saben que los españoles en ese momento eran creativos y colocaban los mismos nombres, todos al parecer. Entonces, el Marqués del Valle, Martín Cortés, estaba colaborando con su otro hermano que también se llamaba Martín, y el otro hermano Cortés también, que si mal no recuerdo se llamaba Luis. Me puedo estar equivocando, pero si no, lo voy a dejar en pantalla cuál era el verdadero nombre. Bueno, a los Cortés y sobre todo al Marqués del Valle se le va a perdonar la vida, porque era, después de todo, el hijo de Hernán Cortés. Hernán Cortés era, digamos, no dueño, pero era el conquistador, era quien tenía ese peso social, ¿no? Entonces, Martín, al ser hijo de Hernán Cortés, era como las autoridades españolas estaban, no quiero meterme en problemas, no lo quiero matar a él, así que mejor simplemente lo expulsamos, que se vaya y ya que nunca más vuelva. Y de hecho eso va a pasar, ¿no? Martín Cortés es expulsado de la Nueva España y ya nunca más pisaría el territorio americano. Sin embargo, como siempre, pues lamentablemente, como es común, si es que esta gente poderosa no paga sus culpas, igual alguien tiene que pagar los platos rotos. Y en este caso son otros criollos que también estaban y formaban parte del grupo de la conjuración, que eran Alonso de Ávila y Gil González de Ávila. Bueno, los hermanos Ávila también tenían cierta relevancia, cierta importancia en el grupo criollo, pero no tanto como Martín Cortés, obviamente. Pero pues, a modo de ejemplo, a ellos los decapitan el 3 de octubre de 1566. Entonces, este era un poco el contexto que quería brindarles. Y ya. Entonces, un comercial y volvimos con otra ropa, otro peinado, pero con la misma actitud. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, ¿dónde me quedé? Y bueno, entonces sí, ese era un poco el contexto que quería brindarles sobre la relación fúnebre de Luis de Sandoval Zapata, y que básicamente este acontecimiento de la muerte de los hermanos Ávila es algo que Luis de Sandoval Zapata retoma para presentar otra versión de los hechos. En la versión de Sandoval Zapata, esos hermanos son completamente inocentes, por lo que sus decapitaciones son infundadas, son injustas, porque él no hace ninguna mención a una conjuración, sino lo que hace es que coge la muerte de los hermanos Ávila, pero dice que en realidad fue una muerte justamente infundada, injusta. ¿Por qué? Porque había gente que de los alrededores, de la sociedad colonial de ese momento, de la Nueva España, que le tenía envidia. Entonces, según la relación fúnebre de Luis de Sandoval Zapata, los hermanos son víctimas sin mayor culpabilidad de las autoridades españolas, que se dejan llevar por tan solo acusaciones infundadas de personas que tienen envidia de ellos. Claramente Sandoval Zapata quiere limpiar el nombre de los hermanos Ávila, pero recuerdan que había comentado que la muerte de los hermanos Ávila ocurrió en 1566 y que Sandoval Zapata escribe alrededor de 1666. Veo a mi tía que es al frente y me da coche. Entonces la pregunta que surge ahí es ¿por qué Sandoval Zapata decide escribir sobre un acontecimiento acaecido 100 años antes? La respuesta que se puede proponer es algo simple en realidad. Recuerdan que había comentado que Luis Sandoval Zapata era criollo, y como parte del grupo criollo, pues era también posible que él sintiese la misma insatisfacción contra las autoridades peninsulares en la colonia y contra el dominio o el gobierno que estas autoridades ejercían.
por lo que quería dar a conocer que en su momento también había dicha insatisfacción por parte de los criollos. Entonces quería proponer, más que había un mal gobierno, digamos, en las autoridades peninsulares, él quería proponer una suerte de maltrato sistemático contra los criollos por parte de las autoridades coloniales, que justamente venía desde un siglo atrás, ejemplificado con la muerte de estos hermanos Ávila. Y ahora se preguntarán, ¿qué te pareció interesante ese texto, Sergio? ¿Por qué me estás hablando de esta guá? Y bueno, en realidad lo que me pareció interesante fue la historia detrás, primero que nada, porque, o sea, el hecho de que haya existido un intento de rebelión contra la corona española y el hecho de que se haya intentado nombrar a Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, rey de la Nueva España, no me parece poco, la verdad. Aunque también hay que matizar un poco ahí, porque hay debates sobre más o menos en qué tipo de gobierno buscaba Martín Cortés y el grupo criollo que buscaba esta rebelión. Porque algunos hablan de, por ejemplo, una independencia temprana, ¿no? Que la independencia finalmente no habría sido en los años 1800, sino de haber sido exitosa esta conjuración de Martín Cortés o del Marqués del Valle, pues podría haber ocurrido en 1566, tan temprano como 1566. Pero como digo, hay que ser cuidadosos porque hay que matizar un poco esa idea de la independencia, esa idea de una nación soberana, independiente. No, o sea, surge después, ¿no? Ya es para el siglo XIX, ya en la que empiezan esas rebeliones y esas corrientes independentistas, pero para llegar a eso pues tendría que haber pasado, o sea, la era del romanticismo, la ilustración, justamente, primero que nada, ¿cómo se llama esto? La toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, para que más o menos de esas ideas ya más liberales, ¿no?, puedan traerse y aplicarse un poco a la América colonial. Pero hablar de eso, de una independencia, de una nación en el siglo XVI, un poquito complicado, creo yo. Y bueno, algo que también me llama la atención sobre este texto es que creo que esto evidencia también este cierto, digamos, bagaje ideológico o, digamos, objetivos o intereses que un escritor o escritora, ¿no?, podría tener. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a justamente cómo puede reinterpretarse la historia a través de la perspectiva de una persona, sea un escritor o escritora, por ejemplo. Sé que eso no es algo nuevo, o sea, sé que se sabe que la historia en realidad ha sido escrita por los vencedores, pero de todas maneras, o sea, creo que ver esto en su, digamos, en su esplendor, viendo cómo funciona esa dinámica de justamente Sandoval Zapata escribiendo y reinterpretando o reescribiendo la historia para presentarla respetando sus intereses como criollo, pues no sé, pero siento que es curioso, porque podemos ver claramente cómo funcionan estos mecanismos de creación de discursos y difusión de ideas particulares a partir de un mismo hecho, por ejemplo, como es la muerte de los hermanos Ávila. Pero como digo, o sea, ¿cuál era la historia, digamos, en sí? ¿No? ¿Cómo Sandoval Zapata reinterpreta estos hechos? Los hermanos Ávila fueron decapitados porque ellos habían colaborado en esta conjuración contra la corona española, pero para Sandoval Zapata, pues ellos en realidad fueron inocentes y las acusaciones de conspirar fueron totalmente infundadas, no había ninguna evidencia de ello. Acá creo que hay más luz, creo que tuve que prender la luz hace rato, qué estúpido, pero bueno ya. Porque se imaginan qué hubiera pasado si la conspiración del Marqués del Valle finalmente resultaba exitosa. Quizás Sandoval Zapata ya no tenía necesidad de escribir ese texto acusando a esas autoridades peninsulares de decapitar gente inocente en los hermanos Ávila, sino a lo mejor, quién sabe, habría presentado el hecho de la rebelión como un acto de valentía por parte de criollos que, no sé, quizás estaban peleando por los intereses de los pobladores americanos y por la América colonial. ¿Quién sabe? Eso quiere decir que nuestras propias experiencias, nuestras propias, no sé, subjetividades, digamos, o intereses, ¿por qué no?, pueden
reinterpretar o pueden cambiar las versiones de la historia. Entonces, por eso es que yo no me considero tan partidario, por ejemplo, de esta objetividad que se dice en la historia, ¿no? Porque finalmente incluso el historiador, historiadora, tiene cierta subjetividad, ¿no? O sea, interpreta los hechos a partir de algo en particular, de cierto bagaje que tenga, de cierta, no sé, incluso tendencia política o qué sé yo. Entonces, creo que siempre hay ese, incluso aún así se quiera reducir en lo más mínimo, siempre hay cierto porcentaje, digamos, de subjetividad de nosotros, ¿no? En este caso del historiador, de la historiadora incluso. Porque si no, ni siquiera existiese este debate entre indigenistas e hispanistas, por ejemplo, que hay en la academia y en la colonia. En sí, quienes estudian la colonia, pues hay este bandito, digamos, ¿no? De hispanistas que dicen que quienes defienden a los hispanos, digamos, e indigenistas quienes defienden más justamente a los indígenas y a la comunidad, digamos, nativa americana. Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en eso, al menos no ahora, porque creo que también es un tema un poquito peculiar que podríamos mencionar y abordar en algún momento. También es importante, creo yo, resaltar las herramientas de poder que pueden ser utilizadas. En este caso fue utilizada la escritura, porque la escritura era una herramienta, una actividad a la que no todos, al menos en ese momento, tenían acceso, sino que era casi como un privilegio de ciertas clases que tenían acceso a la escritura, y la escritura, al menos en ese momento, y bueno, quizás hasta ahora también, ¿no? Permiten, digamos, mantener viva y perenne ciertas experiencias o acontecimientos de la historia, incluso perspectivas de la historia. Y sí, finalmente la escritura se considera una cierta herramienta de poder porque, como decía, no tenían acceso o, bueno, cualquier persona, sino eran personas o gente ilustrada, preparada. Porque también vale acotar aquí que los criollos en realidad, sí, efectivamente, quizás había cierta, no sé, cierto inequilibrio entre los criollos y las autoridades peninsulares, porque justamente las autoridades siempre tenían o venían de España, ¿no? Pero los criollos reclamaban y decían, oye, nosotros conocemos mejor esta sociedad, este territorio, entonces nosotros que somos americanos podemos administrarlo mejor. Pero nunca eran escogidos, bueno, no sé si nunca, pero como que casi nunca, muy difícilmente eran puestos o colocados en una posición de poder de esa magnitud, por lo menos, ¿no? Vale resaltar que, por ejemplo, todo virrey vino de España, nunca hubo un virrey criollo, por ejemplo. Y bueno, aquí también es bueno, digamos, matizar un poco. ¿Por qué? Porque dentro de todo, si había esta inequidad entre criollos y peninsulares, dentro de todo ellos ambos eran grupos de poder en la colonia, ¿no? Porque si verdaderamente quisiéramos hablar de grupos subalternos, pues ya estaban, digamos, los afrodescendientes o los africanos en ese momento, ¿no? Que habían llegado como esclavos o los habían traído como esclavos. No están justamente las comunidades americanas nativas, no están las mujeres propiamente y bueno, otros grupos, ¿no? Quizás también los asiáticos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero en realidad los criollos sí tenían cierto poder. El conflicto entre criollos y peninsulares finalmente era un conflicto entre los grupos más poderosos de la colonia. Justamente ahí estaba el conflicto, ¿no? ¿Quién o qué grupo debía tener más poder? Y bueno, eso es todo por la chismografía histórica de este video. Si te gustó, puedes suscribirte y darle pulgar arriba. Puedes también seguirme en mi IG, que estamos como La Literatura es Fuego. Voy a también intentar subir en 2 semanas, quizás, porque una semana creo que me queda corta la vida, pero en 2 semanitas voy a subir otro video. Ya espero que, porque se viene abril y se viene la muerte, o bueno, no se muere la muerte, ¿no? Pero se conmemora la muerte de Vargas Llosa. Entonces quiero hacer algo especial por ahí. Espero que me dé la vida para hacerlo. Ojalá pueda salir la fecha tal cual, porque me parece que él fallece un 13 de abril. Bueno, el 13 de abril pasado. Ojalá pueda subir algo ese mismo 13 de abril. Si no, al menos esa semana estaría subiendo el video sobre Vargas Llosa.
Y bueno, ya saben cuál es nuestra frase del canal, que todo libro es un puente al mundo. Chao, chao.